sencillo, claro, ¿no? Pero por ahí, o sea, digo, digan lo que piensan también, porque me parece que es eso, que están teniendo miedo de decir algo que no sea lo correcto, y por eso no están haciendo ninguna intervención. Claro, que o sea, acá lo correctivo no va. No me interesa, no me interesa, me interesa dialogar, me interesa intercambiar. Y si alguien dice que algo que además no pueden no saberlo, no pueden no saber lo que estoy preguntando. Entonces, si alguien dice algo que bueno, que no sería o no encajaría, bueno, entre todos lo descularíamos, por decirlo, lo desmenuzaríamos para decir, bueno, no, esto no es, va por este lado, ¿está? Entonces, bueno, se espera que intervengan, se esperan, espero escucharlos y escucharlos, ¿sí? Entonces volvemos a la diapositiva que estaba. Profe, Sí. no sé si sé mi nombre, pero no tengo Ay, no cámara. escucho, no escucho. No escucho. ¿No me escuchás? ¿Querés escribir en el chat? Porque no escucho. ¿No se escucha? Bueno, ¿alguien quiere hablar? Porque escuché que alguien decía profesora, pero no escucho. Bueno, si lo querés escribir en el chat, lo leo. Y si no, sigo. Bueno, sigo. Y si lo querés escribir en el chat, bienvenido. Acá hay algo, a ver. Que apaguen los micrófonos porque se escucha un teclado, dijo Manuela. Bueno, sigo adelante. Pero me parece que esta no era, ¿no? Bueno, y aquí, ¿No se escucha? sí, a ver. Está- No, no escucho. No se escucha. Escribí en el chat. Bueno, volviendo a esta definición y volviendo a la clase, ¿no? Y ustedes ven que acá hay dos colores. Un color refiere a todo lo que sucede con este sistema de objetos. Al propósito, a los contenidos, al tema, a las tareas, a las actividades, a los ejercicios, a los juegos que se presentan, a los recursos metodológicos, y cuando digo recursos metodológicos, estoy hablando de asignación de tareas, descubrimiento guiado, resolución de problemas. Y cuando hablo de recursos metodológicos, también hablo de procedimientos, y cuando hablo de procedimientos quiero decir explicación, consignas, correcciones, explicaciones, ya lo dije, demostraciones, bueno, y todo lo que implica poner en acto un procedimiento, ¿no? Llamarlos para hacer una explicación, o sea, llamar a todo el grupo, explicar en forma individual, esta organización en el espacio, bueno, todo eso tiene que ver con los recursos metodológicos y sus procedimientos, o los procedimientos que se desprenden de estos recursos. Otro objeto, los recursos materiales, ¿no? Que son una pelota, un aro, un cono, la red de una cancha, un aro, un arco. El lugar de trabajo,
es otro de los objetos, no es lo mismo una cancha, un espacio abierto, un espacio donde necesite que haya árboles para organizar un juego, un espacio que lo necesite liso y limpio porque van a hacer otro tipo de, voy a enseñar otro tipo de contenido, ¿sí? Y también otro de los objetos es el horario de la clase, porque no es lo mismo comenzar una clase a las 8 de la mañana que comenzar una clase a la 1 de la tarde. Ahora, si yo comienzo la clase a la 1 de la tarde y recién se levantaron, es lo mismo que empezar a las 8 de la mañana. Pero el horario tiene una implicancia en este sistema de objetos y el clima también tiene una implicancia en este sistema de objetos que si van a actuar como sistema, va a tener sentido la clase. Ahora, si cada uno es considerado por separado, la clase no tiene sentido. ¿Podrían ahora decir algo con respecto a este sentido que tendría este sistema, o sea, esta interacción de los objetos? ¿Podrían ustedes decir algo con respecto a esto de alguna de las clases que han tenido o que tuvieron? ¿Tuvieron la dificultad de no tener un material que haya posibilitado la enseñanza o el aprendizaje de cierto contenido? ¿Tuvieron la dificultad de no tener un espacio propicio para enseñar algún contenido? ¿Y tuvieron que ingeniárselas y ser estratégicos para adaptar ese espacio para la enseñanza de tal o cual contenido? Profe, ahí escribí. Sí. Pero no escucho. No, lo escribió en el chat, profe. Ah, escribió en el chat. Ah, buenísimo. A ver. Gracias. Dice que a mí en prácticas 1, y está hablando Alfredo, ¿no? No, es Marina, lo que pasa es que ella no es su compu y ella no sabe qué nombre dice ahí, abajo aclara, Marina es mi nombre, no sé qué nombre aparece porque no es mi compu. Ah, bueno. Hola Marina, entonces, no Alfredo. Hola Marina. Bien, que a mí en prácticas 1 me tocó varios días de lluvia y el contexto en la clase se hizo difícil dar la clase porque los intereses de los sujetos eran otros. O sea, los sujetos eran los alumnos y alumnas del nivel inicial que estaban en esa clase, ¿no? Aunque la planificación era mediante juegos para dar los contenidos, en el momento se iba flexibilizando el plan de clase, era en el aula, ya que no había otro espacio disponible. Muy bien. Entonces acá tenemos un objeto que a Marina le complicó la situación de clase o sus prácticas, que fue tener que ir al aula para enseñar, o sea, el objeto es el lugar, y no el lugar que habitualmente daban clases, ¿no? Que evidentemente era otro. Y tuvo que adaptar ese propósito, que es otro de los objetos que funcionan en este sistema de objetos, cuando se tiene en cuenta la clase, que fue ir modificando estas tareas o estos juegos que se fueron proponiendo. ¿Para qué? Para poder llegar a cumplir este propósito, ¿sí? Y bueno, y habla de la flexibilidad. Bien, Marina, gracias por la intervención. Entonces, hubo una alteración en esos objetos pensados de antemano para poder llevar adelante la clase. Y hasta ahora estuvimos viendo y analizando esto que se propone de antemano con estos objetos que saben que van a contar. Marina tuvo que cambiar uno, que fue el lugar. Y eso trajo acá aparejado que el sistema de prácticas que tenía pensado o las prácticas que tenías pensadas las tuvo que modificar y
adaptarlas a este otro sistema de objetos, porque cambiaron, porque seguramente hasta los recursos materiales cambiaron en el lugar donde tenía que dar sus clases, ¿sí? Y seguramente las consignas hasta fueron dadas de otra forma. Y no les cuento nada con las actividades o juegos que tenía propuesto, ¿sí? Ven cómo este sistema fue cambiando. Marina lo dijo claramente en el ejemplo que nos dio. Pero aquí hay otra parte que está en blanco, que es el acto pedagógico, que es la práctica misma. Todo esto sucedió con los objetos, pero esto que dice acá sucede con las prácticas, con este sistema de prácticas, con esas prácticas que se llevan adelante, o sea, el acto pedagógico, la enseñanza misma, ¿sí? Donde en la enseñanza sí están los sujetos que intervienen. Y que Marina, como sujeto docente de esa clase que nos cuenta, tuvo que modificar todo este sistema de objetos que estaba pensado. Y Marina tuvo que intervenir desde otro lugar, además de cambiar el lugar, digo, desde otro posicionamiento, ¿sí? Y los estudiantes, en este caso los niñitos de jardín, no estaban conformes, porque no querían esa clase adentro del aula, por más que presentó juegos, Marina, querían otra clase, que seguramente era correr en un espacio, correr, digo, no sé, o jugar, o no sé qué, en otro espacio más abierto. Y esto tiene que ver con el sentido estratégico de la práctica, con estas estrategias que Marina fue utilizando para enseñar de acuerdo a este objeto que era el propósito y a este contenido que formaba parte de los objetos. Marina tuvo que ser estratégica para enseñar en esta clase. Y obviamente en una clase no solo había estrategias de enseñanza o de enseñanzas, sino estrategias de aprendizaje y de aprendizajes. Y estas estrategias de aprendizajes son de cada uno de los alumnitos, digo alumnitos por el caso de Marina, que eran en el nivel inicial, y estas estrategias además entre sí están vinculadas, ¿sí? Porque la enseñanza, porque no solamente el docente o la docente enseña, sino que enseña a partir de los aprendizajes o de las enseñanzas que dan muestra o de lo que enseñan los estudiantes, en este caso los alumnos, a partir de sus aprendizajes. A ver, no sé si fui clara. Voy a dejar de compartir para ver las caras de los que están con cámara, por supuesto, porque a partir de esas expresiones se puede llegar a ver esta forma de entender la clase, ¿no? De esto que se piensa y de estos objetos que funcionan y de este sentido estratégico realmente que es la práctica misma, ¿no? A ver. Disculpe, profe, ¿puedo intervenir con Sí. una cuestión? Sí. Quería hacer mención, yo en este momento me encuentro trabajando, me imagino que como muchos, bueno, por el contexto de pandemia, en una plaza. Yo doy entrenamiento funcional. Y surgen muchas de estas cosas. Primero que yo tengo una organización de la clase, es decir, quizás me sirvo de recursos metodológicos que yo tengo previamente estipulado el tiempo de la clase, el espacio, pero siempre sabiendo que ahora, por ejemplo, que hay mucha más cantidad de profesores dando clases en la plaza, nos tenemos que organizar para que todos podamos tener nuestro espacio y que no se confunda quizás una clase con la otra. Ese es un ejemplo. Después, respecto de los horarios, nos modifica mucho que una persona, que obviamente no está dentro de una institución,
bueno, a veces somos más flexibles con el tema de horarios, y eso muchas veces hace que tengamos que ajustar en la clase misma la organización. Digo, si tenemos como ciertas partes, bueno, a veces capaz que hay que acortarlo para poder cumplir con el propósito. Y pensaba también, bueno, obviamente lo que se da con la cuestión climática, que a veces la clase que es en la plaza, si llueve hay que hacerla por Zoom, y se vuelve a modificar absolutamente todo. En mi caso doy como más personalizado, entonces también eso lo tengo que ajustar a cada persona. Entonces, bueno, son como muchas las variables que se ponen en juego, y todo el tiempo, bueno, como usted mencionaba esto de la improvisación, no una improvisación que no sea pensada, sino sabiendo que pueden aparecer un montón de estas cuestiones, y todo el tiempo jugamos con ellas. Eso, básicamente. Básicamente y fundamentalmente, más que básicamente, Magalí, buenísima la intervención, porque hablaste de distintas cuestiones que suceden también en las escuelas, ¿no? Porque bueno, yo lo traigo a la escuela porque la materia habla de escuela secundaria. Entonces vos hablaste de X cantidad de clases que se están dando en ese espacio abierto y que no pueden superponerse o no pueden obturar la clase del otro. En la escuela sucede lo mismo. Se comparten patios, se comparten gimnasios y se respeta el lugar del otro eh, cuando se organizan las clases, ¿sí? Así que ese es otro objeto, según Baudrillard, el espacio de la clase. El espacio, digo, el lugar físico. ¿Mm? Bien. Otro objeto es el tiempo de la clase. No te entendí, Magalí, si los alumnos y las alumnas entran y salen, o si hablaste de respetar el tiempo de aprendizaje de cada uno. A ver. No, en realidad me pasa que, por ejemplo, tengo 2 turnos y a veces hay gente que llega antes de su horario, u otra que, bueno, llega, no sé, con 15 minutos de demora. El tema es que, obviamente, como hay gente que, o sea, lo hace porque quiere, flexibilizo la clase al tiempo que tienen para hacerlo, en ese sentido más que nada. Bien. Entonces, cuando hablamos de tiempo como otro objeto, según Baudrillard, que interviene en este sistema de objetos, hablamos de distintos tiempos. Acá Magalí habló de la entrada y salida de la clase, ¿no? Y que tiene en cuenta justamente el tiempo que esa persona se queda para poder llevar adelante cierta práctica, ¿no? Y que no se vaya sin saber de no haber hecho nada, o de haber hecho poco, o de haber hecho demasiado, ¿no? Y aprendido ciertas cuestiones que Magalí, en esa gimnasia funcional o la gimnasia que sea, les está enseñando. Y eso también sucede en la clase. Y cuando digo que hay muchos tiempos en una clase, y el tiempo también es otro de los objetos, según Baudrillard, que tenemos que tener en cuenta, y que es, por ejemplo, el tiempo cronológico. El tiempo es, la clase, cronológico es, la clase empieza a las 13 y termina a 14:20, ¿sí? Porque en los colegios de la universidad las clases son de 80 minutos. Y en los colegios de la provincia la clase empieza a las 13 y termina a las 14, porque duran 1 hora reloj. Y si no, la clase puede empezar a las 13 y terminar a las 15 en los colegios de la provincia, porque las clases duran 2 horas, ¿sí? Entonces, en ese tiempo cronológico pensamos y organizamos actividades, tareas, una propuesta que se relacione con el propósito que pretendemos. Pero hay un tiempo estipulado y ese tiempo se respeta. ¿Qué sucede? A veces, por X razón, porque la maestra, bueno, hablamos de escuela secundaria. Si hablamos de escuela secundaria, no hay maestras. Pero alguno se puede haber retrasado porque el papá chocó por el camino, entonces llegó más tarde, porque lo estaba llevando el papá a la clase.
Y llegó más tarde y tiene que empezar a intervenir en la clase, ¿sí? Porque es parte. Primero hay otra cuestión que tiene que ver también con estos objetos de Baudrillard, que es la situación particular de este estudiante que ingresa tras haber sufrido un accidente. Eso lo vamos a hablar después. Pero sí lo que tenemos que tener en cuenta es que llegó tarde, se tiene que incorporar, y ustedes no van a seguir adelante con la clase porque no van a retrasar a los otros 29, pero van a tener que incorporar a este otro estudiante de alguna forma. No lo pueden incorporar así como así. ¿Sí? Bueno, eso es estratégico. Eso no se pensó de antemano. Eso ustedes saben cómo, o sabrán cómo. Como Magalí hace con esa alumna que llega 15 minutos tarde o que se va antes, o como explicó recién, esta cuestión del tiempo. Entonces hay una relación con lo que se está enseñando, con el contenido, con la forma de enseñanza, que tiene que ver con lo estratégico y tiene que ver cómo incorporo a este que llega tarde. ¿Sí? Y otra cuestión que tiene que ver es cómo incorporo a este que llega tarde y que tuvo un accidente, que tiene necesidad, por ahí, de contarlo a sus amigos, de contarlo al grupo, o no, o se lo quiere callar. Nosotros en ese caso respetamos eso que también sucede. Y eso también es un obturador, se denomina de esta forma, no porque obture, pero sí porque obtura este proceso que estamos llevando adelante. Por eso decimos que la enseñanza no es lineal, ¿sí? Y además no es lineal porque todos no entienden al mismo tiempo lo que tienen que hacer, o lo que tienen que decir, o lo que tiene que pasar, o lo que esperamos que, ¿sí? Bueno, Federico. Ah, perdón, y otra cuestión que nombró Magalí, pero que también había dicho Marina, era el tiempo, era el factor u objeto clima, ¿no? Que rápidamente Magalí tiene que cambiar por una clase por Zoom. Y Marina tuvo que cambiar del espacio ese que habitualmente tenía para dar clases adentro del aula, ¿sí? Y ese es otro objeto a tener en cuenta, que cambia, que cuando cambia, cambia el sistema de prácticas. Se explica desde otro lugar de la práctica, desde lo estratégico. Sí, Federico. No, creo que para aportar un poquito eso, lo que dijo del tiempo, también me siento identificado con el tema de, también doy clases de funcional y clases de hockey. Creo que uno que cuando planifica, aparte de que, bueno, del tiempo que, como decía la compañera, que si le llega tarde un alumno, uno se adapta a eso o intenta adaptarse, pero también lo que me ha pasado a mí, modificar, modificar la clase que iba dando y, no sé, realizar ejercicios que no cumplen con el tiempo, o sea, que la clase murió, que ya no da más para ese ejercicio, y capaz que tenemos que adaptar la clase, agregar un ejercicio nuevo, eh, y no sé, como la impronta esa también de adaptar el tiempo. Bien. Sí, Federico, ¿querés decir más? Creo que es otra. ¿Eh? ¿Querés decir algo más? No, que digo Bien, que también es esa parte del tiempo. bien. Entonces además ese otro tiempo que hay que manejar, que tiene que ver con la tarea, la actividad, el ejercicio que se está proponiendo, ¿no? Porque, y sobre todo también teniendo en cuenta el aspecto fisiológico, ¿no? Porque no podemos excedernos en esfuerzo, porque estaríamos lastimando a quienes están en la clase, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ese es otro tiempo, más allá de esto que decía Federico, de que no nos mate a nosotros el ejercicio. Digo que no nos mate en este sentido, que ya no aprendamos nada de eso que se está llevando adelante. Y ese también es otro tiempo válido que tenemos que manejar y que tenemos que tener en cuenta. Por eso, cuando se les pide un plan de clases, no se les pide, bueno, 5 minutos para acá, 10 minutos para allá,
30 minutos para allá cuando pedimos un plan de clase escolar, ¿sí? Porque justamente el manejo del tiempo es estratégico, ¿sí? Es estratégico. Si yo estaría hablando de un entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, para la fuerza, no sé, diría tanto tiempo trabajaría esto, ¿sí? Esta cuestión o la otra. Acá no lo estoy diciendo, ¿sí? Porque los tiempos son estratégicos. ¿Está bien, Federico? Bueno, está bueno el aporte. Bueno. Sí, un poquito, da la experiencia más que nada también. La experiencia, digo, me pasaba ni bien arranqué, vamos a hablar del lado de entrenamiento, me daba que, bueno, sí, no me animaba capaz que a cambiar, o bueno, y ahora con la experiencia sé hasta qué punto puedo llegar a dar el tiempo, por un tema de cuidados también, porque manejamos cuerpos ajenos, ¿no? Y estamos intentando educar. Entonces, o agregar un poco más de pausa, o eso, ir manejándolo, una entrada en calor bien activa. eh, pero bueno, también pensándolo por el lado del hockey, que me tocó a mí esa parte, planificar esa clase, y bueno, más que nada por ese lado, siempre teniendo en cuenta de, de los cuidados, ¿no? Del cuerpo. Pero sí, sí. Sí, sí, posiblemente por una cuestión de seguridad, y esto lo digo desde la experiencia de estar en la cátedra, ¿no? Eh, los y las practicantes cuando van a la escuela eh, toman ese plan de clase que diseñaron y lo reproducen muchas veces a rajatabla, sin observar todo eso que sucede en la clase y sin o no permitirse ser flexibles, cuando en definitiva saben que tienen que ser flexibles, pero no se animan a dar ese paso, ¿no? Porque los están observando, porque los están mirando, y cuando justamente quienes los estamos observando, estamos deseando que sí sean flexibles, cambien y modifiquen a merced de lo que va sucediendo. Y como dijo hoy, creo que Magalí, o no me acuerdo, sí, Magalí, porque fue la que habló, no se trata de improvisar desde ser improvisado y sacar de la galera algo, sino que se trata de ser creativo sobre eso que va sucediendo. Y lo creativo tiene que ver justamente con ir dando respuestas a medida que se va viendo lo que va sucediendo en la clase y la necesidad de ese grupo, ¿no? De ese grupo de alumnos y de alumnas. Bueno, voy a volver a compartir, así puedo terminar. Con estas diapositivas del texto de Santos, y otro de los binomios es forma-contenido, y esto lo relaciono con el espacio, pero con el espacio simbólico, ¿no? El lugar de trabajo. Y la forma, como bien decían hoy, tiene que ver con el contexto institucional, con el escenario institucional, ¿no? Y el contenido sería la misma clase, ¿sí? También lo podemos pensar desde otro lugar, pero bueno, vamos a seguir para adelante. Otro binomio que analiza Santos es la relación entre paisaje y espacio. Y cuando habla de espacio no habla de lugar, ¿sí? Habla de lo simbólico. Cuando digo el paisaje es el que está constituido por objetos no solamente concretos. Bueno, acá no sé qué pasa con esta diapositiva porque yo había agregado entre corchetes simbólico, ¿no? Como que lo agrego yo, no lo dice Santos. Que es todo lo que venimos diciendo recién, que estas formas objeto, ¿no? Son estáticas, se definen por sí mismas, tienen cierta distribución, ya sea en el tiempo o en el lugar donde se prepara ese contexto de clase, ¿no? Y en cambio, el espacio es un presente. El espacio simbólico de la clase es esa práctica.
es este presente, es lo que le va a dar vida al paisaje, a lo inanimado. ¿Y quiénes tenemos la responsabilidad de darle vida? Somos los sujetos que intervenimos, tanto a docentes como alumnos y alumnas. Entonces, ese paisaje empieza a tener vida, dice Santos, con la intrusión de la sociedad, o sea, cuando los sujetos empiezan a intervenir con esas formas objeto. Y allí se produce, o sea, el espacio está en permanente transformación. El espacio nunca es igual. El paisaje se puede preparar, dejar preparado y verlo. Como la idea hoy que yo decía del espacio abierto, la cancha dibujada y marcada, la soga para que reemplace una red de vóley, ¿sí? Ese es el lugar y el escenario que se prepara. Pero deja de tener esta connotación cuando los sujetos intervienen y le dan vida a esos objetos porque hacen funcionar porque hacen funcionar a esos objetos, ¿sí? Entonces el paisaje deja de ser paisaje y se convierte en espacio cuando los sujetos que intervienen lo transforman. Bueno, el paisaje... Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. O sea, ese paisaje, por ejemplo, podemos plantear que una situación sería, por ejemplo, un picadito de vóley en una cancha armada por las que están jugando. El paisaje en ese mismo espacio material cambia si interviene un profesor, o sea, si desde afuera se ve que está interviniendo un profesor, y al mismo tiempo vuelve a cambiar si en ese mismo espacio material se da un torneo donde también los estudiantes, quizás algunos están haciendo planilla, otros están en la práctica, y no sé, y otro está arbitrando, por ejemplo. Y ya el profesor está, pero con otro tipo de presencia. Tal cual, Magalí, sí. Es así, o sea, el paisaje, el escenario está. Por ejemplo, acá se traza la analogía de paisaje con plan de clase. El plan de clase se piensa, se elabora y se tienen en cuenta estos objetos que no se escriben en el plan de clase. Pero ¿qué pasa? Cuando este plan de clase se lleva a la práctica, se convierte en espacio, en el espacio que se genera de aprendizaje. Y sí, claro que se pueden dar distintos espacios en un mismo contexto, en un mismo paisaje. De eso se trata, ¿no? Como decía hoy, preparo la cancha, preparo todo, pero sale el recreo. Las prácticas son otras. Son las prácticas que se llevan adelante en el recreo. ¿Sí? Puede haber enseñanza, puede haber aprendizaje, pero no es sistemático. ¿Sí? Bueno, y después pensar la clase como esta red de relaciones que se da en una clase, ¿no? Donde hay estrategias de enseñanza, donde hay estrategias de aprendizaje, y pensar en la comunicación como lo importante para que se generen estos vínculos entre estudiantes y docente, y bueno, todo esto otro que no se escribe en el plan de clase, pero que se da en la práctica. Los gestos, las actitudes, los silencios, los tonos de voz, los desplazamientos, la postura, el clima que se genera en la clase, los diálogos, las miradas, las palabras, ¿sí? Que se da en lo presencial y también se da en lo virtual, ¿sí? Todo esto también conforma la parte estratégica de la clase. Bueno. ¿Qué más podrían decir de todo esto? ¿Qué aporte podrían... ¿Alguna vez pensaron de esta forma la clase?
alguna vez, bueno, seguramente que han pensado en esta brecha que hay entre lo que se diseña en un plan y lo que sucede en una práctica, por la misma conceptualización de práctica, ¿no? Bueno, empecé diciendo que estaba cansada porque había dado clases de 8 a 10, era una mentira, en realidad no estaba cansada, pero quería escucharlos y escucharlas, porque ustedes van a tener en sus manos la enseñanza de la educación física, ¿sí? Ya muchos la tienen, porque trabajan en distintos ámbitos, pero después van a tener un título que los está habilitando una academia, una facultad de la Universidad de La Plata. ¿Sí? Están a punto de ser profesionales de la educación física. Y cuando se es docente, se habla mucho. Se habla mucho y se deja sentado en qué posición se encuentra, porque no da lo mismo cualquier cosa. Porque si no, nos vapulearían, no sé si se dice así, o nos manejarían. Sí, Fabi. Ok, queda un minuto, André. No sé si vas a querer volver a entrar a otro. Yo te No, aviso a ya ver. no entró más y nadie habló. No entro más, ya está. Lo que me interesaría, aunque sea saber, es si capaz que ninguno va a trabajar como profesor, ¿no? O algunos pocos trabajarán como profesor o profesoras, ¿no? Posiblemente se dediquen a otra cuestión. A eso me dejaría un poco más tranquila, porque estuvimos hablando de una cuestión tan fundamental, ¿no? Que es la organización